especializado en temas de seguridad, policía, movimientos sociales. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte. Igualmente, Andrés, un gusto enorme estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Oye, hemos platicado varias veces tú y yo sobre este tema de la violencia y de que los números al final del día solo reflejan una parte de la realidad, o en este caso de la descomposición que estamos viviendo en materia de seguridad. ¿Cómo definirías tú la situación real de la violencia y de la seguridad con instituciones débiles y que se van debilitando cada vez más, Alberto? Mira, yo creo que para mí es una, vamos a llamarlo pantomima de una manera muy coloquial, porque al final de cuentas estamos viendo ante todo instituciones de seguridad totalmente debilitadas, que no han sido fortalecidas con presupuesto. Por ahí se ha hecho una reforma en materia de seguridad pública para dotarlas de mayores capacidades, pero lo que no llega es el presupuesto adecuado, no llega la capacitación adecuada, no llega la infraestructura totalmente adecuada para que estén operar en total libertad. Hay delitos que ya rebasaron el límite de lo permisivo, por ejemplo, como tú lo señalaste, el caso de la propia extorsión, que es un tema que sin duda a todos nos ha tocado y que pues ahora pues se ha implementado una, entre comillas, novedosa forma de denunciar que lo único que hacen es tomarte una llamada sin ningún tipo de registro y no hay forma de cómo pararlo porque al final no se hace absolutamente nada, no te garantiza nada que vayan a tomar acciones contundentes. Y por el otro lado, la frialdad de los números, mira, independientemente de lo que se mencione, si hay una reducción de homicidios, si hay un tema de amontonamiento de fuerzas del orden, como lo escuché en el bloque anterior, porque sin duda un tema importante es qué tanto sirve un despliegue imperial de fuerzas de seguridad cuando esto no está planeado de manera estratégica y cuando realmente tú no tienes el control de la zona. Esto es importante señalarlo porque se cree que a mayor número de policías hay mayor número, hay mayor percepción de seguridad, lo cual es totalmente equívoco. Y por el otro lado, pues creo que lo más importante de esto es, sin duda es revisar plenamente si realmente el tema de la seguridad pues está siendo abordado de la manera más adecuada, si verdaderamente el secretario de Seguridad Pública a nivel federal, Omar García Harfuch, se le está brindando el apoyo de manera concreta para realizar su labor o está atado de manos ante circunstancias que dependen únicamente, por ejemplo, del caso del Ejército, del caso de la Marina, la Guardia Nacional, en las cuales él no tiene absolutamente mando, que creo que eso es algo que sin duda tendría que evaluarse plenamente. Pero que se supone que de acuerdo a las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad, el secretario de Seguridad Federal, García Harfuch, tendría inclusive el derecho a decidir quién ocuparía la Secretaría de Seguridad en los estados. ¿Esto realmente serviría o en realidad es como poner pequeños virreyes? Mira, para mí yo creo que lo más importante de todo esto sería que de acuerdo a esta situación tripartita, pues de alguna manera se llevara a cabo de una forma en conjunto, ¿no? Con los gobiernos de los estados, no necesariamente virreyes, porque al final este tema de los virreyes ya lo vivimos, por ejemplo, en Michoacán, y fue un tema sumamente lamentable, tomando en cuenta lo que sucedió con Alfredo Castillo y todo este problema que se dio con las autodefensas, con la formación de inclusive de autodefensas dentro de las propias academias de policía y la nula regulación en torno al tema del armamento, del filtro de control de confianza para formarlos y que derivó hoy en día en un tema de inclusive de formación de cárteles del crimen organizado dentro del estado de Michoacán. Aquí lo más importante sin duda es qué se pretende hacer si realmente las fuerzas de seguridad en nuestro país van a depender de un nombramiento, en este caso en conjunto, tanto secretario de Seguridad Pública como en todo caso gobernador del estado, si realmente conoce el territorio, si realmente está a la altura de las circunstancias y sobre todo en un tema de conocimiento de territorio que es muy difícil esa parte y normalmente se pone al compadre, se pone al amigo, se pone al pago en campaña. Y eso no solamente está sucediendo en el tema de las secretarías, por ejemplo, está sucediendo inclusive en las propias fiscalías, donde realmente Bueno, tendría que cumplir.
continuar esta tubería Hola, ¿qué procesal tal? Fíjate y que que no logro entrar. realmente no nos da para Y, entender, y, en todo caso, si realmente estamos ante una estoy en Zoom, circunstancia de pero es desarrollo la primera vez que uso policial, Zoom estamos ante y una la línea. verdad es que no puedo entrar. Ya no escuché. Ya no escucho a Alberto. A ver, Alberto, de repente perdimos un poquito, te Sí, perdimos un perdimos. poquito, pero bueno, cosas de la tecnología que apenas estábamos diciendo que nos podía ayudar. Pero estábamos hablando de esta parte de la debilidad institucional y déjame preguntarte, porque las policías no tienen capacidad para enfrentar al crimen. Eso es una realidad, ya lo sabemos, y por más que desplieguen a la Guardia Nacional, esto ha sido también el rotundo fracaso de los últimos dos gobiernos, ¿no? De querer enviar a militares disfrazados de policías civiles y luego otra vez militares a enfrentar al crimen organizado y no pueden. Pero la otra parte está justamente en las fiscalías, que no tienen ni la capacidad, ni la tecnología, ni el presupuesto, ni personal especializado para poder hacer la investigación de los delitos, integrar buenas carpetas de investigación, Alberto, y poder llegar a los tribunales para que efectivamente quienes se encargan de juzgar pues puedan decir, sí, este señor es culpable o este no, y ahí tenemos una gran deficiencia, ¿no?, en la procuración de justicia. Yo te puedo poner, por ejemplo, el caso que se desarrolló en estos últimos días, que fue el caso de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, donde sin duda hasta se llevó a cabo una, vamos a llamarlo, campaña política que estuvo impulsada desde el partido en el poder, que estuvo impulsada desde los propios funcionarios estatales para que una sola persona quedara a cargo de la misma y que inclusive la propia convocatoria para fiscal general pues estaba ampliamente etiquetada para esa persona. ¿Qué sucede? Sucede que entonces de nada sirve convocar por medio de un congreso estatal y que de alguna manera quizás haya gente capacitada en el área para poderse postular por principio de cuentas y que quizás a lo mejor tienen mucho más conocimiento que el ahora ungido de los temas netamente jurídicos que se manejan en la fiscalía, sobre todo, por ejemplo, esta parte que señalabas, la baja judicialización, la corrupción institucional que hay en torno a estos casos, casos de tortura, irregularidades procesales, la descoordinación con el Poder Judicial, porque eso es un tema que sin duda ha existido y por el otro lado se vendrá con este nuevo Poder Judicial que hay, una débil autonomía que sin duda se ha visto a lo largo de los últimos tiempos donde los fiscales pues se han convertido básicamente en protectores del poder y en este caso la parte más importante, el déficit presupuestal que normalmente se tiene en instituciones de este tipo donde sin duda no se le invierte en profesionalización, no se le invierte en temas de tecnología, hay muy pocos, hay salarios muy bajos para ministerios públicos y cargas de trabajo bastante fuertes, ministerios públicos que son insuficientes para la carga de trabajo que se requiere en prácticamente todo el país, policías de investigación que de alguna manera podrían ser ayudados por las unidades de investigación que se llevaran a cabo o que se crearan en las unidades de secretarías de seguridad públicas, tanto estatales como municipales, para que pudieran coadyuvar, sí, bajo la dirección del Ministerio Público y realizar las investigaciones, pero que esto no significara un atorón. Aquí el tema netamente es un tema político, es un tema de cotos de poder, pero que desgraciadamente sin duda nos deja mucho en el entendido de que no ha habido esta revolución que todos esperábamos. Te acordarás de aquel movimiento de Sí, Fiscalía que claro. sirva, donde se hablaba en general de la Fiscalía General de la República. Creo que tendríamos que hacer alguno para las fiscalías estatales, porque realmente el descontrol y sobre todo la corrupción y 32 códigos penales diferentes en el país con 32 tipificaciones diferentes de los delitos Ujú. no nos ayudan mucho para entender realmente hasta dónde pudiera solucionarse este tema. No, bueno, si la Fiscalía General de la República es el ejemplo a seguir, pues así estamos de mal. Bueno, en fin, mi querido Alberto Guerrero, te agradezco como siempre que me hayas acompañado aquí en Expedientes, pero no te vayas, dame unos segunditos y regresamos con unas últimas preguntas, si te parece. Claro que sí. Entonces, de bote pronto, ya te tocó en alguna ocasión y tú sabes, la dinámica es muy sencilla. Aquí en De Bote Pronto yo te planteo una idea para que tú me la puedas resumir en una sola palabra, ¿sale? Va que va.
Dale, vámonos entonces con la pregunta número 1. Arte de presentar solamente las cifras que no les hacen quedar mal a los gobiernos. Maquillaje. Maquillaje. Vámonos a la pregunta número 2. Estrategia de comunicación que privilegia los datos, las estadísticas, pero no explica los contextos. Narrativas. Narrativas, la palabra que pusieron de moda precisamente los de estos gobiernos. Bueno, vamos a la pregunta número 3. Percepción social de que las policías no son confiables y son corruptas. Desconfianza. Sin más ni más. Vamos a la número 4. ¿Cómo llamas a esta tendencia ciudadana de preferir no involucrarse en la prevención del delito? Apatía. Apatía, eso duele muchísimo. Bueno, vamos a la quinta y última pregunta. Debilidad estructural de las fiscalías incapaces de investigar los delitos. Impunidad. Muy bien. Alberto Guerrero Baena, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Expediente CMN. Gracias por platicar con esta audiencia y espero poderte ver próximamente en otra ocasión aquí en este espacio. Muchas gracias. Un gusto enorme, Andrés. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y nosotros continuamos con más.